Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Néstor. Súper jueves, ¿no? Súper jueves. Así porque que además quiero felicitar a mi amigo y compañero Néstor Ojeda, que hoy es su cumpleaños. Bueno, pues un añito más informándole a usted lo que pasa en el Congreso. Gracias, Adriana. ¿Y qué le parece si vamos a la información? Mire usted, ¿cuáles son las reformas a la ley que deben realizarse según los representantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para regular los gobiernos de coalición? El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán una iniciativa para concretar de manera urgente en este periodo de sesiones nuevas reformas a la Constitución y la ley secundaria en torno a los gobiernos de coalición. Los coordinadores parlamentarios del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Francisco Martínez Neri, informaron que en los próximos días se reunirán los partidos que integran Por México al Frente, a fin de unificar criterios para la propuesta de ley. Señalaron que la legislación es urgente, ya que hoy la elección presidencial será entre coaliciones. Es cuestión de que todos nos convenzamos de una realidad, y para ello no necesitamos hacer mucho esfuerzo. ¿Cuál es esa realidad? Que la elección se va a dividir en tercios, y en ese sentido va a haber un ganador que no tendrá la fuerza suficiente para poder gobernar. Se requiere de la comparecencia de los demás. El PAN adelantó que la propuesta que impulsan fragmentará el poder del próximo gobierno entre los partidos que conformaron una coalición en la elección de julio próximo. Las fuerzas políticas en el Senado perfilan un serio encontronazo por la elección de los fiscales. Luego de que la dirigencia nacional del PAN ratificó su apoyo a la propuesta de cambiar el método de elección de los fiscales general de la República y anticorrupción, los panistas en el Senado emplazaron al PRI a lograr acuerdos en este periodo de sesiones. Acuerdos que dicen deberán garantizar fiscales autónomos, nombrados por el Senado y no por el Ejecutivo, y con menos de 9 años de duración en el cargo. Estamos invitando respetuosamente al PRI a que entre en este ejercicio de reflexión sobre la ruta a transitar, modificación al 102, creación de la ley que da vida a la Fiscalía General y después los nombramientos, en ese orden, en esa secuencia. Se trata de que sean funcionarios que cumplan con las atribuciones que está demandando la sociedad y no exclusivamente que sirvan para un informe, aunque no tengan resultados específicos en su actuación. Incluso los aliados del PAN advierten que no permitirán que el PRI solo busque nombramientos transitorios. No veo que haya esa voluntad ahora. Y lo único que quieren hacer es nombrar a un fiscal anticorrupción que va a tener una duración de aquí a noviembre, porque el último día de noviembre concluye su función, y que no va a hacer nada. Y después, pues a ver qué sucede. Eso no lo podríamos hacer porque es tomarle el pelo a la ciudadanía. El PRI acepta el reto para debatir, pero advierte también que la mesa de discusión no será la medida de cómo la quiere la oposición. Todo es discutible. Yo creo que a nada se puede decir que no. Pongámoslo en la mesa, analicémoslo y veamos qué es factible. Y sobre todo, perdónenme, ¿qué es importante ahora? Dejemos un poco la pertenencia partidista y coloquémoslo en el ámbito que nos corresponde. Hagamos el trabajo que le interesa al país, por encima de partidos. Lo cierto es que los senadores tendrán una prueba de fuego de 3 meses para concretar acuerdos. Ayer y hoy fueron días intensos en el Senado. ¿Qué analizaron, discutieron y denunciaron los senadores? Lo veremos en esta nota. Y después de la información, entrevistaremos a Adriana Duarte, que es la secretaria del Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana de la CNOP. Veremos qué están haciendo para entrelazarse con la sociedad civil. De visita en el Senado de la República, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que es preocupante para el país el que haya quienes quieran regresar a prácticas y estrategias económicas del pasado, porque eso, destacó, iría en contra de la productividad y el crecimiento del país. El líder empresarial se reunió con la bancada del PAN para pedir que impulsen los pendientes legislativos, principalmente los encaminados a combatir la corrupción, que son indispensables para la nación. Nuestra visión y preocupación de que las soluciones en materia económica para México deben de seguir siendo sobre la libertad y sobre la acción
de las personas en la creatividad y de un México de apertura, un México competitivo, y cualquier opción política que nos hable de regresar a una economía mixta en donde el Estado vuelva a ser empresario, sabemos que estas soluciones regresaríamos a tiempos en donde la corrupción, en donde la ineficiencia y la improductividad nos generan distorsiones en la economía, que incluso son inflacionarias y que terminan redundando en falta de productividad para el país. Nos interesa continuar en este diálogo y a impulsar cambios legislativos que no pueden detenerse por los procesos electorales, sino que al contrario deben de responder a las demandas de la sociedad. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras Adriana Duarte, quien es secretaria del Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana de la CNOP. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Adriana, buenas noches Néstor. Muchas gracias por su invitación. Buenas noches. Adriana, la labor de la CNOP ha sido muy importante, sobre todo para un partido político, para el PRI, con el que se ha estado vinculando durante varios años. Estamos en víspera de una elección, sin duda la elección más polémica de esta última década, de este último siglo, sin duda. ¿Cuál va a ser el papel, cuál va a ser la función que tú vas a jugar en esta elección con los vínculos que tiene la CNOP? Desde luego, la CNOP siempre ha formado parte del Partido Revolucionario Institucional. De hecho, la CNOP se funda el 28 de febrero. Estamos a punto de cumplir 75 años y la CNOP ha sido siempre el brazo político del partido a nivel nacional. ¿Cuál es el papel? Yo llego a la CNOP hace un año que el doctor Arturo Zamora llega a dirigir la CNOP como secretario general, un hombre visionario, un gran político, y por lo mismo él visualiza esta integración al partido de la sociedad civil, ¿no? Y como sociedad civil tenemos que agrupar a toda la sociedad civil, vuelvo a repetirlo, a través de las organizaciones de la sociedad civil, lo que son fundaciones, asociaciones civiles, IAPs, todo lo que conlleva la sociedad civil en general. Entonces él visualiza a partir de estas elecciones que van a ser históricas en nuestro país, cómo integrarlas. La CNOP cuenta con 11 movimientos, pero yo creo que uno de los más importantes en este momento es este Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana. Yo llego a la CNOP, este movimiento realmente estaba desconfigurado, no existía, hemos tratado de conformarlo a nivel nacional, porque desde la CNOP Ciudad de México, la CNOP Nacional que está aquí, sus oficinas, tenemos que vincular a todos los estados y a través de ellos a la sociedad civil en general. A ver, yo tengo una duda y esta me parece que es pertinente a partir de que precisamente la sociedad civil surge y emerge como un movimiento que se da a partir de una autogestión ciudadana debido a que los gobiernos y los partidos no les están dando respuestas a sus necesidades y planteamientos en una gran mayoría. Entonces, ¿cómo hacer y cómo tener éxito al vincularte con organizaciones que nacieron porque o consideran o juzgan o perciben ineficacia en los gobiernos y desconfianza de los partidos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil se conforman para poder ayudar a la sociedad en general, ¿no? Tenemos que ver que incluso en los Estados Unidos hay alrededor de 230,000 asociaciones civiles que son las que realmente hacen el trabajo entre el gobierno y la sociedad civil, las que vinculan todos los proyectos, todos los programas y todas las ayudas. En México esto empieza a emerger, como tú lo dices, hace 30 años para acá, pero lo más importante ha sido hace 10 años. Actualmente, si tú ves el padrón de asociaciones civiles a nivel nacional, Sedesol tiene alrededor de 30,000 asociaciones civiles registradas, de las cuales únicamente funcionan alrededor de 12,000 y efectivamente las que tienen recurso directo de gobierno federal son 4,000. ¿Por qué? Porque tienen que estar tocando varias puertas. Entonces, el hecho de que se cree realmente que se fortalezca este movimiento a través de la CNOP, se está buscando esa vinculación que hace falta, que nosotros como Movimiento Nacional seamos quien pueda jalar, apoyar, dirigir, contactar a estas asociaciones civiles para poder ayudarlas y dirigirlas realmente a las áreas que las pueden atender.
Entonces eso yo creo que sería muy importante tratar de lograr esta interacción, esta vinculación. Estamos hablando de una brecha importante entre la sociedad civil y la política. Hay un tema inquietante, los jóvenes. Los jóvenes no se quieren vincular con la política. Tienen un hartazgo hacia los partidos políticos, hacia los candidatos, hacia todo lo que huela a política. Y los jóvenes son el futuro de este país y son un porcentaje importante del padrón electoral. ¿Están haciendo algo para acercar a los jóvenes a la política y que los jóvenes se vuelvan activistas en los temas políticos? Definitivamente estoy de acuerdo contigo que los jóvenes son, yo creo que una de las partes fundamentales para continuar con la política, para una nueva política, y tenemos que vincularlos hacia los partidos y hacia la política. Actualmente el partido tiene una Escuela Nacional de Cuadros, ¿sí? La nacional, y tenemos las estatales, para tratar de vincularlos hacia la política. Ha resultado muy bueno. Ahorita ya va la 4ª generación de la Escuela Nacional de Cuadros. Ahora, la pregunta es, ¿de qué tamaño ya es este Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana? ¿A cuántos estados llegan? ¿Cuántas organizaciones han logrado ustedes, digamos, enlazar para poder tener, digamos, esta relación con la CNOP? Lo interesante, como les comentaba, es que este movimiento empieza el año pasado casi de cero, ¿no? Ahorita tenemos ya operando en 21 estados una secretaría, y cada estado tiene ya vinculación con gran cantidad de asociaciones civiles en cada uno de sus estados. Si me preguntas números exactos por estado, yo creo que las más importantes sí alcanzan a colaborar con nosotros y a vincularse con nosotros como CNOP, ¿no? En la Ciudad de México tenemos colaborando alrededor de 120 asociaciones civiles, fundaciones y IAPs, porque les voy a comentar algo. Yo emano de la sociedad civil. Yo tengo una asociación civil con jóvenes principalmente que colabora, apoya a los grupos vulnerables en el Estado de México y en Coajimalpa, que es la delegación donde yo habito, donde vivo, donde nacieron mis hijos. Entonces tenemos mucho trabajo con sociedad civil desde hace mucho tiempo. Entonces por eso mismo llego a la CNOP a tratar de colaborar con esta experiencia que tengo trabajando con la asociación civil que es nuestra y con las demás asociaciones civiles. Y esto se viene a fortalecer a raíz del sismo del 19 de septiembre, en donde a través de este vínculo con asociaciones civiles que Adriana Duarte tiene en la Ciudad de México y a nivel nacional, se ha fortalecido día a día y hemos logrado poder estar colaborando con ellas de la mano. Y ahora vamos a ver cómo están los congresos locales en materia de transparencia. Desde hace 2 años se comenzó a impulsar en los congresos locales de todo el país el Sistema Nacional de Información Legislativa con el propósito de reunir la información de cada congreso estatal. Sin embargo, a la fecha aún no se puede utilizar y la principal causa es que muchos congresos simplemente no se han preocupado por actualizar dicha plataforma. Incluso, algunos ni siquiera en sus propias páginas dan a conocer la información y actividades legislativas de sus diputados. Como se avecinan tiempos electorales, parece que están más preocupados por las elecciones que por publicitar y transparentar su quehacer legislativo. Y la presidenta de la COPECOL, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, Mónica Almeida López, nos dice por qué es importante esta conferencia que enlaza a todas las legislaturas de los estados. Esta asociación tiene un alto valor porque congrega a los más de 1,100 diputados locales de todo el país. Nos ayuda a tener un encuentro de conversación, de debate, para impulsar la pluralidad y consolidar la democracia como un modelo el mejor para una sociedad y para ir consolidando un Estado de Derecho, en donde queden las reglas muy claras sobre cómo convivir y cómo desarrollarnos. Ahora vamos a ver qué iniciativas tienen los legisladores en sus congresos locales. Vamos a impulsar mucho el tema del activismo social. Como ustedes saben, Puebla fue uno de los estados más afectados por los eventos sísmicos que se vivieron el año pasado. Y bueno,
algo que ha ayudado mucho incluso a la cohesión social ha sido la participación ciudadana. Hemos avanzado en temas, por ejemplo, como la armonización al 100% en materia de derechos humanos que ya tenemos. Nosotros ya estamos trabajando sobre la ley de trata, sobre la ley de desaparición forzada, ya en una armonización con la legislación federal. Cumplimos en tiempo y forma con toda la legislación del paquete anticorrupción, estamos ahora en la parte de implementación. Y bueno, yo me gustaría retomar un poco lo que comentaba nuestro secretario de Gobernación en la inauguración de esta asamblea, que me parece fundamental y creo que debe ser un tema que sigamos reforzando como organización. Hemos tenido una importante participación para poder trabajar en el tema migratorio. Me refiero a que hemos socializado los temas con los propios migrantes. Los propios migrantes nos han acompañado en las mesas de trabajo, o cuando ellos no se pueden trasladar al Estado, lo hacemos a través de conferencias, de videollamadas, y bueno, esto ha venido a enriquecer todas las iniciativas, la ley que ya es una realidad en el Estado de Michoacán. Ahora vamos a la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños y después charlaremos con el abogado José Luis Benavides, que nos va a hablar acerca de la necesaria inclusión de la tecnología y las telecomunicaciones para hacer de la Ciudad de México una capital de nivel mundial. Son muchos los pendientes que tiene el Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Diputados, en donde uno de tantos nombramientos que son fundamentales, como la del Auditor General, es necesario que ya salga y se nombre, porque necesitamos cuentas claras del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Sin embargo, también existe el riesgo de que este proceso legislativo se vea contaminado por el proceso electoral. Bueno, la agenda se construye no solo con la aportación de las y los diputados, también se construye con este diálogo que tenemos de manera permanente con la sociedad organizada, con lo que demandan nuestras regiones, lo que demandan nuestros distritos. Tiene que ver con esta relación entre gobierno y sociedad a propósito de la transparencia, del manejo adecuado de los recursos públicos, de la orientación de los mismos. Tiene que ver con justicia cotidiana, con aquellos aspectos que la sociedad demanda sean más eficientes y mejor atendidos jurídicamente en su desarrollo cotidiano. Tiene que ver también con seguridad, por supuesto. Desde luego es uno de los objetivos fundamentales de nosotros en la legislatura, de proveer de herramientas jurídicas cada vez más sólidas para que las instituciones lleven a cabo mejor su trabajo y se desempeñen mejor. Y desde luego otro de los temas tiene que ver con cómo disminuir el gasto en los procesos electorales y que este recurso sea destinado a otras actividades de beneficio social. Entiendo, por supuesto, que cuando hablamos de procesos electorales tenemos que también hacer una reflexión de que debemos continuar invirtiendo en la cultura democrática. Una cultura democrática que nos lleva a elegir mejor a nuestras autoridades, que sea más ágil, con más precisión y sobre todo que las personas que eligen a una autoridad tengan las mejores condiciones para hacerlo. La violencia se desató en varias regiones del país, empañado por los procesos electorales. Es muy claro que los mexicanos no queremos violencia, queremos paz. Queremos que este proceso electoral del próximo 1 de julio, durante las campañas, sean totalmente pacíficas. No queremos violencia, no queremos que estén los partidos políticos disputándose el poder a sangre y fuego. Ante eso, también queremos que las decisiones que se tomen en el Poder Legislativo no se vean contaminadas por los procesos electorales. Claro que será una caja de resonancia tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, pero lo más importante es que se resuelvan nuestros problemas que nos atañen directamente, como es la anticorrupción y el uso adecuado de los recursos públicos. Y no es mucho pedir. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el abogado José Luis Benavides. ¿Qué tal, José Luis, cómo estás? Hola Adriana, hola Néstor, muy buenas noches. Gracias por la invitación a estar aquí con su programa. José Luis, tú eres un abogado que se ha especializado en varios temas, uno de ellos es el tema de la ciudad. En esta ciudad tenemos de todo, inseguridad, no tenemos una planeación urbana, lo que desgasta el tráfico para transportarse de un lugar a otro, no tenemos un desarrollo urbano tampoco. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuáles serían los cambios que tú le harías a esta ciudad para tener este tipo de mejoras? Fíjate que yo he estado observando, como bien dices, los temas de la ciudad desde hace algunos años. El tema básicamente es que yo pienso que un país como México, la quinceava economía mundial, debe de utilizar tanto la tecnología como las telecomunicaciones para poder generar un motor de desarrollo dentro de la sociedad,
¿Qué pasa en la Ciudad de México? Bueno, que muchas zonas de nuestra ciudad tienen mucho acceso a tecnología, servicios de telecomunicaciones, internet, pero la propia movilidad, con los defectos que tiene, funciona. Tendríamos que hablar también del servicio de transporte público, que también funciona, pero hay que mejorarlo. Pero también tenemos que pensar que tendremos que mejorar bajo el esquema de utilizar tecnología. Por ejemplo, donde yo vivo, en la delegación Benito Juárez. La delegación Benito Juárez fue una de las delegaciones más afectadas, con algo así como 200 edificios dañados, 54 edificios con daños mayores, 14 edificios caídos, 258 muertos, números muy graves. Pero lo más impresionante, yo me di a la tarea de recorrer la delegación en esos días. Los servicios de telecomunicaciones y la tecnología seguía funcionando, ¿no? Pero también por ahí escuchaba que había actos de rapiña, que había cuestiones de inseguridad, que había robos, que no hubo luz 2 días prácticamente en toda la colonia del Valle, para que ustedes tengan una idea. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues empezar a utilizar temas tecnológicos a partir de esta situación y aprovechando la tecnología ya montada en la infraestructura urbana, pues tener cierto tipo de convenios con diversos carriers, con diversas empresas que puedan dar acceso tecnológico gratuito, por ejemplo, servicio de internet a los parques públicos. Yo te comento, hay un proyecto muy interesante que yo conocí hace algunos años en Colima. Colima, todos sus parques públicos tienen acceso a internet gratuito. Una velocidad moderada, pero tienen acceso a internet. ¿Qué otras cuestiones? Pues, por ejemplo, no les gustaría a ustedes tener una app donde viven, que sepan quiénes son sus vecinos, que tengan conocimiento, ¿no? ¿Dónde estamos todos ubicados? ¿Para qué? Para que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque donde yo vivo y donde ustedes pueden verlo en cualquier parte de la Ciudad de México, las cámaras de seguridad muchas veces no funcionan, o tú quieres pedir un respaldo o algún video en el C5 por algún accidente, no te lo dan, o hay un trámite impresionante para llegar a ello. Entonces, y tanto que presumen del C5. Exactamente, la tecnología está pagada, debe funcionar bien, pero a lo mejor no hay los canales adecuados para que la propia sociedad la pueda explotar debidamente y pueda acceder a ella con un beneficio real, que al final del día es lo que queremos como ciudadanos. No queremos hablar de cifras macroeconómicas maravillosas, tenemos que hablar del día a día del ciudadano de a pie, que no quiere ser asaltado en la calle, que quiere tener seguridad, que quiere tener un transporte donde pueda llegar a su trabajo, que puedan tener todo ese tipo de servicios a precios justos y obviamente que sean de calidad, ¿no? Porque hoy, todo lo que señalamos, la movilidad y el servicio del transporte público pues es muy grave, ¿no? O, por ejemplo, tener la posibilidad de hacer una videodenuncia. En Benito Juárez, tú citabas el caso, se ha ido creciendo exponencialmente el comercio ambulante. Bueno, el tema de la videodenuncia puede funcionar de entrada para poder plasmar en un momento inmediato en algún tipo de aplicación que sea propia de la delegación o en su propio caso de la alcaldía, en este caso que habrá elecciones en el 2018, pues que ya haya una denuncia inmediata de lo que está sucediendo, algo que quede plasmado ahí, que ya después la persona que lo subió, que asuma la responsabilidad que está subiendo de información y denunciando y que la ratifique. Y obviamente, si este tipo de aplicaciones se utilizan indebidamente, pues que haya sanciones, ¿no? Porque obviamente esto es un gasto de recursos para el erario público y un gasto de recursos también para los impuestos que todos pagamos en la Ciudad de México. Entonces, toda esta tecnología que utilicemos debe ser utilizada óptimamente para beneficio de la sociedad, ¿no? Yo soy un convencido que como gente de telecomunicaciones que he estado vinculado en los últimos 20 años y de tecnología, creo que es el motor necesario para desarrollar cualquier tipo de ciudad de avanzada del siglo XXI. Y en el caso de la delegación Benito Juárez, pues es la delegación con más alto índice de educación y con más alto nivel de conectividad. Entonces, tenemos que aprovechar esas dos cosas, ¿no? Pues temas que ayudarían, abonarían mucho al desarrollo de esta ciudad. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, José Luis Benavides, abogado. Se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves a las 10:30 de la noche, Néstor. Así es, aquí en Desde las Cámaras, el único programa que aborda para usted exclusivamente los temas legislativos del Congreso de la Unión, senadores, diputados y también la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.